Pasamos a la última ponencia de la tarde por parte de Camille Tomás y Alba Zamarvide. Camille es la directora de la red de grandes sitios de Vauban, es historiadora del arte y museóloga con experiencia en la gestión de colecciones en diversas instituciones museales y en la gestión del patrimonio fortificado. Alba Zamarvide, por su parte, es arquitecta, urbanista y doctor en arquitectura. Su trabajo se centra en la discusión de la noción de límite, entorno de protección y en la gestión del territorio, temas que ha aplicado en proyectos a nivel mundial relacionados con estrategias y políticas urbanas, participación e integración de comunidades patrimoniales y aplicación de la recomendación de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico. Actualmente lidera la gestión y protección del patrimonio mundial dentro de la red Grandes Sitios de Vauban. Muchísimas gracias, Camille y Elba, por estar por aquí. Os doy la palabra con la ponencia La fortificación y su vinculación concreta con el territorio. Un nuevo enfoque para la zona de amortiguamiento del bien en serie, fortificaciones de Vauban. Gracias. Buenas tardes. Thank you very much for the invitation. So I'm Camille Thomas and I'm with my colleague Alba Samarbide Urdanis. Our presentation is about the fortification and its link to the territory. So first of all, the fortification of Vauban. So there are the 12 most representative, most authentic and best preserved examples of Vauban's work, and the 12 were inscribed on the World Heritage List as a serial property in 2008. You can see them on the screen. And you can see now our declaration. So they were inscribed due to their capacity to portray the work of Vauban and his contribution to universal military architecture. And this contribution is especially linked to the relationship of the fortifications to the territory and the adaptability of models. So now you can see the image of the fortification, and each component illustrates a facet of the ingenious fortifications, providing a complete and exemplary overview of his work. For example, just some of the fortification, you can see Briançon, mountain and city fortifications, or Cameret-sur-Mer, a seafront tower, or Arras as a new citadel on a plain. At the time of their inscription, a buffer zone was defined for the serial property. This buffer zone is made up of 12 buffer zones, and the perimeter of these zones is mainly based on the 500 meters distance around historic monuments established by the French Heritage Code to protect co-visibilities with the monuments. And just a word about the network of major sites of Vauban. Created in 2005, the Réseau des sites majeurs de Vauban, the network of major sites of Vauban, it's an association that brings together the 12 sites that make part of the serial property. It coordinates the conservation, management, and promotion of this property. Therefore, the project of modification of its buffer zone, which has been underway since 2019. And now just 1 second to change the language, because if I cannot speak Spanish, is not the case of my colleague. A ver. Voy a cambiar de idioma porque voy a seguir con la presentación en español. Entonces, lo pongo en español.
Y en español, ok. Y seguimos. Os voy a hablar del proyecto de modificación de la zona de amortiguamiento o zona tampón y va a ser una presentación un poquito diferente porque nosotras os vamos a hablar desde un punto de vista práctico. Entonces, somos un sitio UNESCO y estamos sujetas a los procesos de la UNESCO y del Patrimonio Mundial, entre ellos la definición de la zona tampón. Voy a empezar con la motivación. Como habéis visto, en 2008 ya se definieron unas zonas tampón, pero llega un momento en que, primero, por la evolución teórica del concepto y por las zonas que se estaban viendo en los bienes nuevamente inscritos en la lista, se ve, sobre todo, bueno, el Estado francés ve que hace falta hacer una revisión de las zonas tampones de los bienes franceses. En 2012 se hace una investigación a nivel nacional y se hace un informe en el que se nos dice a nuestra red de fortificaciones de Vauban que la zona tampón es insuficiente desde el punto de vista del perímetro definido, herramientas de gestión, etc. Otro punto clave es la ley El CAP de 2016 que reconoce por primera vez el concepto de zona tampón en el Código del Patrimonio francés. Y luego también a nivel del componente, de las componentes de nuestro bien en serie, estábamos viendo que había nuevas debilidades y amenazas para el bien, como pueden ser pues, los parques eólicos, la evolución de la fachada marítima, desarrollos urbanos dentro o alrededor de nuestras fortificaciones, que nos creaban nuevos retos. Y ya esto se tuvo en cuenta en el plan de gestión, en el último, que es aplicación entre 2019 y 2024, en el que se decidió que la red iba a coordinar este proceso de reformulación o redefinición de las zonas tampón. A ver, no consigo pasar. Aquí veis nuestro primer problema. Somos un único bien con 12 componentes que tienen unas características y unos contextos territoriales muy diferentes unas de otras. Tenéis, por ejemplo, a la izquierda Saint-Martin-d'Arrée, es una fortificación en borde de mar con un fuerte, la ciudad está dentro, tenemos la zona del Glacis despejada, tenemos zonas agrícolas y urbanas alrededor, pero también hay otras ciudades como Besançon, que la tenéis a la derecha, es una ciudad media, 200.000 habitantes, una ciudadela en altura, una ciudad histórica en la parte baja y, como veis aquí, un fondo urbano de desarrollo de los años 60-70 que ha ido avanzando hacia nuestro perímetro fortificado. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo definir una sola zona tampón que se declina en 12 zonas tampón, teniendo en cuenta estas diferencias territoriales, pero siguiendo un mismo hilo conductor? Entonces, lo primero que se ha hecho es desarrollar una metodología común para que sea utilizada por las 12 componentes. Se ha intentado que sea suficientemente flexible para tener en cuenta cada contexto territorial y que pueda ser aplicada caso por caso. Se hizo desde la red con la ayuda del un consejo científico y se ha diseminado a todos los diferentes actores con los que trabajamos a través de diferentes guías en función del interlocutor y se ha utilizado como referencia a lo largo de todo el proceso. Y os voy a explicar un poco las etapas que se muestran en esta guía. Lo primero sería, como es lógico, identificar el bien, los atributos del valor universal excepcional que están dentro del perímetro del bien y ya a partir de ahí ir viendo el contexto. Otra cosa es ver en qué falla la zona de tampón actual y ver qué necesitamos con el proceso de redefinición. Segunda etapa es el estudio del territorio circundante o el paisaje cultural fortificado del que estamos hablando hoy.
Por una parte, se hace un estudio de las capas históricas, como veis. Lo hemos llamado ayer y hemos ido ahí a identificar elementos en el contexto territorial que refuerzan este valor universal excepcional. Entonces, una primera capa sería el estudio del paisaje defendido, como veis aquí en el número 1, y vamos a identificar elementos como las fortificaciones de apoyo que forman parte de un mismo sistema, los caminos de acceso históricos, los sitios de batalla, el frente de ataque, los campamentos conocidos, etcétera, etcétera. Otra capa de estudio del paisaje histórico son las composiciones paisajísticas, que sería ir a identificar en el contexto geográfico, los elementos de paisaje que ya estaban presentes en la época de Vauban. Y la tercera capa es el estudio de covisibilidades, los puntos de vista estratégico hacia la fortificación y desde la fortificación hacia afuera. Esta cartografía de elementos históricos se compara con el contexto actual. Hemos llamado hoy y vamos a identificar los elementos que influencian o impactan el valor universal excepcional. Entonces, por ejemplo, en lo que sería el área de influencia, vamos a ver actualmente qué proyectos de desarrollo urbano, por ejemplo, o de instalaciones pueden quedar en nuestro territorio histórico y pueden afectar a esta lectura del bien. Vamos a ver las nuevas rutas, caminos de, por ejemplo, las rutas de paseos, todo lo que es la nueva estrategia territorial alrededor del bien, ya sea desarrollo, ya sea puesta en valor, turística, etc. Y luego tenemos las dos capas que ya he mencionado, que es las composiciones paisajísticas y las covisibilidades, pero evaluadas desde el punto de vista actual. Puede que haya elementos en el paisaje que se hayan protegido actualmente, a los que se les haya dado un valor excepcional o un valor adicional y que puedan ayudar a proteger este valor universal excepcional. Puede que haya otros elementos que estaban antes que hayan desaparecido. Entonces vamos viendo esta correlación entre las diferentes capas y esto nos permite fijar un primer perímetro. Esto se hace en base a muchos estudios. Hoy lo estamos contando de forma resumida, pero se va a ir a buscar elementos históricos, archivos, mapas. Se ven también estudios previos de paisaje, porque ya existe mucha documentación en los territorios. Normalmente para el desarrollo de planes urbanos se han hecho ya estudios de un tipo u otro. Y vamos a ir a repescar todo lo que podemos y donde no encontramos información se hacen estudios de terreno. Este mapeo se hace teniendo muy en cuenta también las herramientas de gestión del territorio. Aquí veis, por ejemplo, el plan urbano, el plan territorial, el SCOT, que no sé cómo se dice en español. Y esto nos va a dar un perímetro funcional, pero enmarcado en este contexto histórico y este apoyo al valor universal excepcional. Va a haber elementos que los vamos a dejar fuera, ya sea porque la evolución del territorio ha hecho que hayan desaparecido, hayan perdido la conexión con el bien, hayan quedado aislados por el desarrollo urbano o por criterios de gestión. Hay algunos elementos de los sistemas de fortificaciones que van a estar muy, muy lejos de nuestro bien UNESCO y que harían casi imposible la gestión de la zona tampón. Y lo que queremos es que la zona tampón sea operativa. Por eso vamos a ir a definir una zona en función de los límites de las parcelas o los límites de las zonas de gestión. Respecto a los actores, el proceso es el mismo para cada componente.
el resultado será distinto, los actores cambiarán un poco en función de la estructura de cada territorio, pero se ha creado una estructura de trabajo que siempre es la misma. Pues a nivel nacional tenemos la red que trabaja con su consejo científico, que es la encargada de coordinar el proceso, preparar los dosieres, intercambio con la UNESCO, y nosotros trabajamos directamente y continuamente en relación con la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, que es la Dirección Regional de Asuntos Culturales, que son los que coordinan a nivel ministerio el proyecto. A nivel territorio, lo que hacemos es ponernos en contacto con los municipios por un lado y por otro lado las diferentes direcciones regionales, los ABF, que son los arquitectos de patrimonio de cada departamento, la dirección de medio ambiente también. Y con ellos hacemos primero el proceso de análisis, proceso de puesta en común de el concepto de zona tampón, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, y se hace la definición del perímetro. Una vez que se tiene un perímetro, se llega a un acuerdo por las dos partes, de parte de los municipios y de los servicios del Estado, y a partir de ahí cada municipio firma una deliberación en la que se compromete a tener en cuenta el perímetro y al desarrollo o a la utilización de ciertas herramientas de gestión para esa zona tampón. Y ya por último entraríamos en la fase operativa, en la que, si es necesario, se desarrollan las nuevas herramientas. Ahora mismo nosotros estamos en esta parte del proceso, terminando algunas deliberaciones y empezando ya a definir las nuevas herramientas. Para daros una idea un poco más concreta de cómo se hace esto, os vamos a presentar el ejemplo de Camaret-sur-Mer. En este caso estamos hablando de una componente del bien, que es esta torre, la Torre Dorada, con su fuerte marino y la batería baja de tiro a ricochet. La veis aquí en su contexto urbano, vista desde la ciudad. Veis que existe un puerto de pesca o de recreo justo al lado. Y aquí a la izquierda veis el mapa. Este puntito naranja es la torre, está en esta especie de semi-isla y está completamente rodeada por este anfiteatro urbano donde tenemos el municipio de Camaret y luego la parte natural que sube hasta la Pointe de Trenet, aquí. En amarillo veis la actual zona tampón, que se limita a seguir la línea de costa y también engloba un poquito de la zona urbana. Entonces, en este caso, lo primero, entender la torre en su contexto. Esta imagen que veis arriba a la izquierda es la torre vista desde el mar. Se ve muy bien la verticalidad contra la horizontalidad del paisaje, se ven los mástiles de los barquitos de pesca y lo que sería el fondo urbano bastante despejado por ahora del municipio de Camaret. También vemos, por ejemplo, aquí una vista de la batería de los capuchinos, que está en esta puntita, aquí donde tengo el cursor. Y podemos ver que es un paisaje natural, bastante despejado, con una línea de cresta muy marcada. Y al fondo vemos la otra parte del estuario, que es esta línea de costa de aquí, que queda en un segundo plano más allá. Y si hacemos un zoom out, nos vamos más lejos, podemos entender el por qué esa torre está localizada en este punto. La bahía de Camaret está aquí, la torre la tenéis ahí, donde está la flechita. Y aquí está la ciudad de Brest, que era el mayor puerto atlántico en época de Luis XIV. La ciudad de Brest está dentro de esta rada o gran bahía que está protegida por el estrecho de Brest.
esto dificulta el acceso o una posible toma de la ciudad y hace que sea necesario controlar las mareas y conocer muy bien el fondo marítimo, los fondos de coral del estrecho. Entonces, cuando llega una flota enemiga desde alta mar, lo primero que hace es atracar en algún punto de la bahía de Camagüey para esperar el momento propicio para entrar a la bahía de Brest o tomar la península para poder controlar las otras fortificaciones. Por eso Vauban decide el emplazamiento y refuerza la torre con otras fortificaciones de apoyo. Entonces, aquí veis diferentes capas de análisis del contexto histórico, pero superpuesto a las herramientas de protección del territorio actuales. Tenéis en verde las zonas de protección natural y en rojo las zonas de protección monumental. Entonces, la primera capa sería las vistas desde la torre. Veis que la torre está protegida o escondida por la punta de Guam, que está aquí, pero ella es capaz de observar todo el territorio. Otra capa de análisis es la batalla de Camagüey en 1694. La flota enemiga llega, atraca en la playa de Tresgou. Hay una batalla dirigida por Vauban y conocemos el emplazamiento de algunas de las baterías, la torre que estaba ya en construcción casi terminada, algunos elementos en el paisaje. Y por último, tenemos el mapeo de lo que sería el sistema defensivo ideado por Vauban. Él no llegó a construir todos los elementos que veis en este mapa, pero sí los ideó y algunas de las baterías se han construido más tarde. Entonces, en función de este análisis con elementos de gestión y el mapeo histórico, se proponen 4 hipótesis de zona tampón. La primera la tenéis aquí, que coincide más o menos con la zona de protección monumental, que sería lugares de memoria de la batalla de Camagüey, más chiquitina. Segunda hipótesis, tener en cuenta toda la bahía de Camagüey, con el contexto paisajístico hasta la punta de los Capuchinos, que hemos visto antes. Otra propuesta sería tener en cuenta todo el sistema defensivo ideado por Vauban, incluyendo los puntos de vista desde la torre. Y una cuarta propuesta sería tener en cuenta la bahía con la península. Desde el principio, esta tercera hipótesis se descartó por su complejidad de gestión. A pesar de que incluye el mayor número de elementos, esta otra parte, al otro lado del estuario, está gestionada por otros municipios, otra aglomeración. Y además existe una distancia física muy importante que hace muy complicado que estas dos zonas puedan llegar a gestionar conjuntamente el azul. Esta opción se descarta. Seguimos analizando las otras opciones desde el punto de vista de paisaje. La primera opción, la de la batalla de Camagüey, cuando nos ponemos sobre la línea de protección del monumento, vemos que la línea de costa queda desprotegida y fuera de nuestra zona tampón, lo cual para nosotros no tenía sentido. La segunda opción, la que va hasta la punta de los Capuchinos, cubriría toda la línea de costa y el otro lado del estrecho quedaría como un marco distante. Ahora entramos en la parte de gestión. Como os he dicho, en el proceso de definición estamos teniendo en cuenta la operabilidad de la zona. No vamos simplemente a hacer una cartografía de elementos históricos, sino que pensamos en cómo se va a gestionar esa zona tampón. Y el problema principal que tenemos es que el concepto de zona tampón no está ligado a un sistema de gestión directamente. Es un concepto que resulta un poco vago y que es muy difícil hacerlo entender.
a los municipios, a los técnicos, etc. Entonces nosotros hemos optado por lo que hemos llamado un mosaico de herramientas. Estamos hablando ya no de un monumento con su zona de protección, sino de un conjunto de elementos construidos, paisajísticos, etcétera, que no pueden ser protegidos con una sola herramienta. Lo que estamos haciendo es ir a buscar el mayor número de herramientas posibles que puedan responder a la protección de cada uno de nuestros elementos. Aquí veis, por ejemplo, cómo este territorio ya está fuertemente protegido. Tenemos las zonas verdes, que son sitios clase inscrit, que son de protección natural. La zona rosa es un perímetro de protección del monumento que hace que dentro del perímetro sea necesario una aprobación por el arquitecto del patrimonio, que todo proyecto que se desarrolle dentro de ese perímetro tenga esa aprobación. Entonces, por eso es importante también que ese arquitecto forme parte de nuestro proceso de consulta y de definición. Estos perímetros se han definido antes de la aprobación de la zona tampón, porque aún no son oficiales, pero pensando en esa futura zona tampón. Es decir, los servicios del Estado están con nosotros al 100%, contribuyendo a la adaptación de estas herramientas a la estrategia de gestión de la zona tampón. Y aquí veis otros elementos más simples, que son simplemente la distancia de respeto de 500 metros de la covisibilidad respecto a los monumentos históricos. Hasta aquí todo bien. Estas son herramientas que existen, que podemos utilizar, podemos modificar. Además, hemos intentado en algunos casos, como es el caso de Camagüey, añadir una capa adicional. En el sistema francés existe esta herramienta que es la OAP, Orientation d'Aménagement et de Programmation. En este caso, temática patrimonio. Se trata de una capa adicional que se añade al plan urbano, más flexible que una zonificación, pero que identifica elementos o zonas de carácter urbano y desarrolla unas orientaciones en función de ese carácter. Aquí, por ejemplo, veis todo el anfiteatro urbano de Camagüey, es el perímetro municipal, y veis cómo han creado estas diferentes zonas. El A, por ejemplo, que es el frente de mar, pero tenemos el B, que es una zona más moderna, C, que son las vertientes directas sobre la bahía, y en este caso aquí tenemos las orientaciones aplicadas a la zona C, y podemos ver que, por ejemplo, se habla de respetar el contexto urbano y patrimonial, tener en cuenta el carácter de las construcciones existentes, homogeneidad de colores, volúmenes, forma de la construcción y también protección de los puntos de vista desde y hacia la torre, cuidando que el panorama arquitectónico sea homogéneo. Entonces, esta es una de las herramientas que en este caso responde más a esa integración estratégica en lo que va a ser el desarrollo urbano de una ciudad. Esto no este tipo de herramienta no se puede aplicar siempre, pero en este caso nos parecía muy interesante enseñaros el ejemplo. Aquí veis cómo ha quedado la propuesta. A la izquierda tenéis la Disculpa, zona Alba, perdona. ¿Sí? Está acabando ya el tiempo, que deberíamos haber acabado la ponencia a las 5:30, ¿vale? Para que vayas... Vale, bueno, pero como hemos empezado con 15 minutos de retraso, esperaba poder tener 15 minutos más. Pero bueno, me doy vamos prisa. construyendo entonces lo que puedas. Gracias. Vale, venga.
Entonces aquí tenéis la nueva zona tampón. Finalmente se ha decidido guardar lo que es el contexto de la bahía, pero hemos ampliado bastante hacia la zona urbana con esta herramienta que os he presentado. Y en este caso tenemos, que a mí me corregirá si me equivoco, 3 municipios que participan de la gestión de esta zona tampón. Aquí veis otros ejemplos. Veis que los perímetros son completamente diferentes porque los contextos son completamente diferentes, pero se ha seguido la misma metodología y el mismo proceso de trabajo y de consulta. Y esto ya casi para terminar, queríamos plantear la cuestión del entorno distante. Este es otro caso de Saint-Valaud, que está en Normandía. Tenéis a la izquierda el bien en naranja, son 2 torres sobre 2 islas y la zona intermedia entre ellas. Las 2 bahías en amarillo, la zona tampón, pero no toca tierra, la zona tampón actual. Se ha hecho el mismo proceso de identificación de puntos de vista, de elementos en el territorio. Se ha incluido en la propuesta de zona tampón la línea de crestas, los puntos de identificación o de icónicos en el territorio para navegación, como son campanarios de iglesias de la época de Vauban. Se ha incluido también aquí la zona inundable de uso estratégico en caso de invasión, etcétera, etcétera, y el paisaje. ¿Qué pasa? Hay en este caso un proyecto de instalación de parque eólico que, por suerte, el Ministerio de la Transición Ecológica, teniendo en cuenta la existencia de nuestro sitio UNESCO, que está aquí, ha decidido hacer un estudio de impacto. Se ha estudiado en dónde se podría implantar el parque teniendo el menor impacto sobre las torres y el gran paisaje. Y aquí veis que finalmente se ha elegido esta zonita roja. Estamos a 40 kilómetros de nuestro bien. Entonces, estamos hablando de proyectos que no pueden gestionarse con la herramienta zona tampón y que van a depender de otros actores. Aquí veis una panorámica de lo que es el territorio que engloba nuestra nueva zona tampón desde el Alto de la Pernelle. Tenemos toda la zona agrícola, zonas inundables, las diferentes ciudades, las torres las veis aquí, La Hougue, Tatiou, la zona urbana. Sobre esta zona tampón estamos desarrollando herramientas específicas, igual que en Camagüey, pero lo que sería la línea de horizonte marítima no queda fuera de nuestro marco de aplicación, de la competencia de la zona tampón. Y conclusión, hasta ahora estamos muy orgullosas de poder decir que se ha llevado un verdadero proceso de consulta y de reflexión. Y que incluso antes de que la zona tampón, la nueva zona tampón sea oficial, ya se está empezando a hablar de proyectos de territorio, gestión común, etc. Entonces se ha logrado, desde luego, diseminar la noción de zona tampón o de amortiguamiento sin asustar a los comunes. En este caso de Saint-Valaud, por ejemplo, hemos conseguido agrupar, que 8 municipios formen parte de la nueva zona tampón. Hay también un compromiso de gestión de este territorio definido y global, en conjunto, en grupo y por cada municipio. Y también se ha conseguido que los límites definidos sean manejables y que correspondan con herramientas de gestión. Ahora, ¿qué nos gustaría llegar a hacer? Sentar unas bases para cooperación política y estratégica en todas las 12 componentes para gestión de lo que llamaríamos un territorio Vauban. Y también queremos incluir en nuestro plan de gestión esta idea de entorno distante y ver cómo se podría llegar a gestionar este gran cuadro paisajístico. Y ya para terminar, os queríamos lanzar algunas preguntas para el debate. Primero, lo que acabo de decir, este entorno distante, ¿cómo se puede gestionar? ¿Cómo repartir esa responsabilidad a una gran escala? Luego también queríamos compartir la idea de que la noción de paisaje cultural fortificado no se reduce simplemente a un entorno natural,
sino que muchas veces, en nuestro caso, estamos hablando de entornos construidos, entornos urbanos, en los que la ciudad ha llegado incluso a invadir lo que era el glacis o las zonas vacías. Entonces, tenemos ese cambio de lo que es valor universal excepcional a paisaje patrimonial, y es un paisaje en el que hay elementos de diverso carácter histórico, urbano, paisajístico, y que muchas veces está mezclado con una ciudad nueva, viva, etcétera. Entonces, ¿cómo veis vosotros la gestión de estos espacios? ¿Existen herramientas desde vuestro punto de vista? Por ejemplo, la recomendación sobre el paisaje urbano histórico podría ser una vía de entrada. No lo sé. Lo dejo para el debate y muchas gracias.